Esta es la segunda y la última sesión de estas jornadas de economía crítica a cargo del economista Fernando Luengo. Hoy va a hablar de capitalismo y desigualdad y ya retomaremos, ya en todo caso en el curso que viene, algunas nuevas jornadas. Sí quería deciros, como el otro día, que la Casa de Cultura, damos las gracias a la Casa del Cura por cedernos este espacio para hacer actividades, haciendo barrio, que es un poco nuestro lema. Y vamos a tener más actividades aquí, estar atentos porque el Club de Lectura estamos preparando también cosas bonitas para hacer antes del verano y posiblemente haya alguna que otra sorpresa. Informaremos como siempre a través del email de Casa de Cultura, de Participa Chamberí, de los WhatsApp, etc. Y ya para no molestar más, os dejo con Fernando. Vale. Bueno, muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias por venir por segunda vez, algunos por primera, pero otros y otras por segunda vez, a una actividad donde quiero hablar de economía. Es decir, no quiero sortear el debate económico porque creo que es fundamental que entremos en los mimbres, en las interioridades del discurso económico convencional para analizar cuáles son sus puntos vulnerables. Bien, lo de hoy va de desigualdad y lo primero que quiero decir para hacer justicia es que si hoy estamos hablando, no aquí, sino si ha entrado en la agenda pública y en la política el tema de la desigualdad de la manera en que ha entrado, se lo debemos al 15M y a Podemos. Cualquiera que sea la opinión que cada uno de nosotros tenga ahora sobre Podemos. Estamos hablando de desigualdad porque hubo ese movimiento y ese movimiento tuvo expresión política. Aclarado este asunto que no quería dejarlo pasar, ¿no? Porque creo que es una cuestión de justicia. ¿Qué es hablar de desigualdad? Es hablar de muchas cosas que son necesarias. No solo es economía, la desigualdad tiene una dimensión social, política, institucional, de género, regional, espacial, que es necesario tener en cuenta. Y ya hay mucha información al respecto. No toda la que quisiéramos los economistas que intentamos entrar en ese debate, porque hay mucha información que es opaca y hay mucha información que no está reflejada en las estadísticas. Por ejemplo, si yo quisiera hablar en serio de la desigualdad en América Latina, me encuentro con el problema de que el 70% de los trabajadores trabajan en la economía informal. Y por lo tanto no hay estadísticas verosímiles acerca de cuál es su situación social y laboral. Si yo quiero hablar de desigualdad pensando en los de arriba, tengo que ser consciente de que una parte de las rentas y la riqueza que tienen las élites se mueve en espacios opacos y por lo tanto en esos espacios no hay información verosímil. Por lo tanto tenemos dos cosas: hay mucha información, más de la que había hace una década, por ejemplo, pero necesitamos todavía más información y mejor. Aunque no quiero centrarme en los datos, había pensado que sí es útil presentar algunos que muestran siquiera de manera aproximada la entidad del problema. Claro, hablar de desigualdad es en primer lugar hablar desde una perspectiva económica, aunque luego comentaré datos que trascienden la economía. Hablar de desigualdad es saber que el 3% de la población adulta tiene una riqueza superior al $1.000.000 y la de algo más de 2.000 personas superaba los $50 millones en España. En nuestro país hay 2 millones de trabajadores pobres, aproximadamente. Un indicador que presenta Eurostat, la Unión Europea, señala que en la Unión Europea 107 millones de personas viven en situación de pobreza o exclusión social, que quiere decir riesgo de pobreza, privatización material severa o baja intensidad de trabajo. Medida en euros por habitante, la región más rica de Europa es 19 veces. Tiene una renta per cápita que es 19 veces superior a la más pobre. Y en España, incluso aquí,
la diferencia entre la más rica y la más pobre es de 2 veces. La distancia en renta por habitante entre Europa y los países de África Occidental y Central es de 17 veces en renta per cápita. Pero estos son datos cogidos aquí y allá. Pero resulta que el otro día, hace como una semana, creo, El País sacó una información recogiendo datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores acerca de cuál es ahora mismo, en 2021, el nivel de salarios de los principales ejecutivos de las empresas del IBEX y de las grandes corporaciones y también de los consejeros. Entonces yo he hecho un cálculo, son salarios extravagantes, por llamarlos de alguna manera, pero yo he calculado ese nivel salarial, que incluye salario más pensiones, más fondos pensiones, con lo que cobran los trabajadores peor pagados. Si nosotros distribuimos todos los trabajadores y nos fijamos en el 10% que gana menos, dato que ofrece el Instituto Nacional de Estadística para 2020, resulta que la persona mejor pagada de Iberdrola gana 1.800 veces más, 1.800 veces más que ese trabajador promedio del decil inferior. El mejor pagado de Inditex, 1.700 veces, del Banco Santander, 1.600 veces, de Telefónica, 1.200 veces, del BBVA, 972 veces, de SACIR, 886 veces, y de ACS, 810 veces. Bien, ya el otro día creo que comenté, y volveré sobre ello, que estas diferencias, que son enormes, son extravagantes, no se justifican porque el trabajador mejor pagado de Iberdrola sea 1.800 veces más productivo. Por mucho que la economía convencional sí trata de vincular, trata de colar el mensaje de que cada uno recibe en función de lo que aporta. Cada uno recibe en función de cómo contribuye a la productividad del trabajo. Pero estas son las diferencias monetarias. Si me fijo en la perspectiva de género, las diferencias salariales en materia de género se mantienen en torno, aquí en España, en torno al 25%. Las mujeres, desempeñando el mismo trabajo, ganan un 25% menos que los varones. En España, además, los hombres dedican la mitad de horas a la semana que las mujeres en cocinar y hacer tareas domésticas. Si me fijo en el tema de la salud, la educación, el agua y otros servicios básicos, la esperanza de vida al nacer es 17 años más alta en los países de alto ingreso que en los de bajo ingreso. El porcentaje del Producto Interior Bruto dedicado a la salud en 2018 en los países de la OCDE, los llamados países ricos, era del 7,7% de media. Y en los países de bajo ingreso, donde están los llamados pobres, tan solo se alcanza el 1%. En África, el porcentaje de la población que al menos ha recibido una dosis de la vacuna es solo del 21%, mientras que en Europa es del 69%. Me refiero a la vacuna del COVID. En cuanto a consumo de energía y emisión, por poner un último indicador, y emisión de gases de efecto invernadero, el 1% de la población es responsable de más del doble de las emisiones de dióxido de carbono, más del doble que la mitad más pobre. Y las emisiones de CO2 de los países de alto ingreso son 10 veces superiores a las de los países de bajo ingreso. Por lo tanto, la primera conclusión de esta primera parte, que es mero escarceo en los datos, es que el problema es enorme. Y que este problema no es nuevo, sino que más bien tiende a enquistarse. Y cómo, para entrar en el segundo punto, que es el que más me interesa, ¿y cómo se razona la desigualdad? ¿Cómo ve el pensamiento económico conservador, que es todavía dominante y que gana por goleada en las facultades de economía y en las universidades de todo el mundo, cómo razona la desigualdad? Bien, es un razonamiento donde, como a veces se dice, hay ideología, mucha ideología, hay intereses muy poderosos, hay inercia, incluso podríamos decir que hay pereza intelectual, pero lo que a mí me importa señalar es que además de todo eso, que lo hay, en el razonamiento conservador hay una racionalidad económica. Y para mí eso es lo importante. Una manera de entender la economía, un sentido común, un argumentario que es precisamente el que hay que desmontar. Porque es ese argumentario el que se impone,
casi de manera espontánea, casi de manera natural en todos los debates. Y ese razonamiento, ese sentido común se articula en torno, en mi opinión, en torno a las siguientes cuestiones. Primero, se razona que nos parece muy mal éticamente, quizás, pero el razonamiento, digo, desde el punto de vista del pensamiento conservador, es que la desigualdad es necesaria para el buen funcionamiento de la economía. Éticamente nos puede parecer un horror, pero no nos engañemos. Pensando en clave económica, lo que nos dicen los economistas del mainstream, de la corriente dominante, es que la desigualdad es necesaria. Esta idea es compatible con que, y también se razona, la desigualdad es necesaria, pero muy elevados niveles de desigualdad pueden tener efectos perturbadores para el funcionamiento del mercado y del capitalismo. Y los altos niveles de desigualdad tienen que ver con la existencia, cuando hay desigualdad, con la existencia de insuficiencias o ineficiencias en el mercado, que pueden corregirse sin alterar lo fundamental de los mecanismos mercantiles. Y la tercera cuestión que se razona es que una excesiva intervención del Estado produce ineficiencias que son incompatibles con un correcto funcionamiento de la economía. En mi opinión, en este triángulo básico, que puede parecer básico, que quizá a alguno nos pueda parecer simplón, pero este es el pilar sobre el cual se levanta todo el razonamiento económico conservador. ¿Y cuáles son las relaciones que plantea? Resumidamente, si se hace una política que pone en el centro la estabilidad macroeconómica, que es el ajuste presupuestario, si se hacen políticas que favorecen la globalización de los mercados, y si funciona la economía con cargo a criterios mercantiles, si esto se hace, si se aplica una política económica con estas premisas, el resultado de la misma es más crecimiento y mejor productividad. Hagamos esto, que lo que obtendremos a cambio es un aumento del PIB. Y lo que obtendremos a cambio es una mejora de los estándares de productividad. Y si se produce eso, aumenta, por decirlo de esta manera, si aumenta el tamaño de la tarta de la riqueza, también el Estado ganará, también los gobiernos dispondrán de más recursos financieros sin necesidad de acudir a lo que la economía convencional simplemente detesta, que es subir impuestos. Sobre todo subir los impuestos de los ricos. Y todo eso, si se sigue esa secuencia, si se aplica ese tipo de política económica y se producen esos encadenamientos, todo eso produce más bienestar social y una corrección de la desigualdad. La desigualdad es el resultado de eso. Y además la corriente, digamos, de economía dominante dice la desigualdad es imprescindible. Por otro lado, es imprescindible para que funcione la economía, porque la desigualdad lo que hace es premiar la diferente aportación a la productividad. ¿Quiénes reciben más dinero? No se preocupan mucho porque los que están arriba ganen mucho dinero, porque ganan dinero porque son más productivos. Ganan más dinero los que han invertido más en capital humano, entre comillas capital humano. Los que han invertido más en educación serán recompensados, y son recompensados en el mercado, con salarios más altos. Y además se dice, es necesario que haya desigualdad, no nos equivoquemos, porque la desigualdad favorece el ahorro. Los que tienen más ahorran más, y los que ahorran más son los que finalmente destinan su dinero a la inversión. ¿Queremos inversión? ¿Queremos que la economía crezca? ¿Queremos que mejore la tecnología? ¿Queremos que mejore la productividad? No penalicemos a los que ahorran. Dejemos que haya grupos sociales que ahorren, porque esos ahorros se convierten en inversión productiva. Por lo tanto, si el capital humano se ve favorecido por la desigualdad, si la desigualdad no hace sino reflejar los diferentes niveles de productividad, y si la desigualdad favorece el ahorro y la inversión, mantengamos el status quo. No lo movamos ni un milímetro. Bien, ¿cuál es mi en fin, esto no sé, quizá os parezca simple, pero esto es el núcleo de la enseñanza de economía en las universidades de todo el mundo, en la Complutense, en la Autónoma, en la de aquí y en las de allí.
Pero, ¿qué sucede si nosotros cuestionamos esto? ¿Qué sucede si nosotros decimos, bueno, se aplica políticas muy duras en materia de ajuste presupuestario, las economías se han globalizado, se han abierto al mercado internacional y el mercado ha predominado? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que eso, que era la receta, eso era la medicina que había que aplicar en todos los países del mundo y por supuesto también en Europa, no ha repercutido en más crecimiento y en aumento de la productividad. Punto 1. Sí, tenemos más mercado, en efecto, tenemos más globalización, en efecto, el gasto presupuestario se ha reducido y se han aplicado políticas durísimas que han reducido el gasto. Todo eso lo hemos hecho, hemos seguido la receta, pero a cambio de eso, ¿qué ha habido? ¿Se ha conseguido ese plus de crecimiento? ¿Se ha conseguido ese plus de productividad? Y mi respuesta, aunque esto no lo voy ahora a plantear con datos, mi respuesta, que es una crítica muy importante, es: hemos seguido esa receta y no hemos obtenido lo que prometíais. De hecho, el periodo de más mercado y de más globalización no ha ido de la mano de más crecimiento y más productividad. Punto 1. Punto muy débil, porque en definitiva quienes defienden esa secuencia la defienden porque ese es el resultado. No porque sea buena en sí misma la globalización, sino porque la globalización hace a las economías más eficientes. Y si son más eficientes, mejora el PIB y mejora la productividad. Sin embargo, los datos es que en periodos de más intensa globalización no ha habido más crecimiento, no se ha obtenido ese plus que nos prometían. Y tampoco el crecimiento que ha habido, insuficiente, y la mejora de la productividad débil, crecimiento insuficiente y mejora de la productividad débil, no ha dado lugar a más empleo y salarios más elevados. Tampoco es cierto lo que nos prometían. Del crecimiento, del aumento de la tarta de la riqueza, todos ganan. Es verdad que los que están arriba ganarán más, por eso están arriba. Pero no os preocupéis, porque mejorarán los salarios y aumentará el empleo. Ha aumentado el empleo de manera que se absorba la oferta de fuerza de trabajo, es decir, que los que quieren trabajar encuentren un empleo. No ha absorbido la oferta de fuerza de trabajo. Y los salarios, en las últimas décadas, los salarios de la mayor parte de los trabajadores, que no son los ejecutivos de Iberdrola, los salarios de la mayor parte de los trabajadores se han mantenido estancados, o en el mejor de los casos con un crecimiento leve, y en todo caso por debajo, ese crecimiento por debajo de la productividad. Hago un paréntesis. Es un escarnio oír a las patronales lo que están diciendo estos días, diciendo que hay que ajustar los salarios a la productividad. Si es que llevamos 3 décadas o más, donde los salarios están desajustados con la productividad, pero no porque los salarios crezcan más que la productividad, es que los salarios tendencialmente crecen menos que la productividad. Es que si veis la economía española y si veis el conjunto de las economías europeas, la parte de los salarios en la renta nacional no ha dejado de reducirse. Por lo tanto, eso que prometían desde esta perspectiva tampoco se ha generado. Y los estados tienen mayor capacidad redistributiva, tampoco en ese dogma, por llamarlo de esa manera, dogma neoliberal, los estados no han mejorado su capacidad redistributiva, todo lo contrario. Si nosotros vemos a lo largo de los 30 o 40 últimos años, o incluso en un horizonte temporal mayor, cuál es el peso del impuesto sobre beneficios en la recaudación de las administraciones públicas, si es que no ha dejado de bajar. Y el impuesto sobre la riqueza y el impuesto sobre el patrimonio es que no ha dejado de bajar, en un contexto donde cada vez ha habido más regresividad tributaria. Y lo que no han pagado los ricos, lo han pagado las clases populares. O se ha pagado en términos de reducción del gasto público. Por lo tanto, tampoco los gobiernos han dispuesto de mayor margen, todo lo contrario. Han dispuesto de un margen menor para afrontar las políticas sociales. El resultado de todo esto es que esa fractura en los encadenamientos, esa no verificación de lo que nos prometían,
ha dado como resultado un aumento de la desigualdad. Pero la desigualdad no es que sea muy alta ahora con la guerra, no es que haya aumentado con la pandemia, no es que haya aumentado con el crack financiero, que por supuesto ha aumentado. Con el crack financiero de 2008, con la pandemia y con la guerra. Más desigualdad. Es que la desigualdad, el aumento en la Unión Europea y en España es muy anterior a esas fechas. Es que es una característica sistémica de este capitalismo. No del capitalismo bonito que se enseña en las facultades, sino del capitalismo realmente existente, el que conocemos día a día. Claro, esto no ha funcionado, pero si aquí estuviera un economista, digamos, del pensamiento dominante, diría, vale, acepto la evidencia, o no la aceptaría, a lo mejor, casi seguro no la aceptaría, pero supongamos que sí, vale, acepto la evidencia, pero entonces es que hay que ajustar más duramente los presupuestos de los gobiernos. No hemos llevado las políticas suficientemente lejos, no hemos sido suficientemente ambiciosos. Hay que reducir todavía más el gasto público. Los estados, en lugar de situarse en un déficit pequeño, tienen que conseguir un superávit. Tienen que gastar menos de lo que ingresan. Y la globalización, no hemos conseguido los frutos, pues más globalización. Abramos todos los mercados. Que entre el capital extranjero y que se instale donde le da la gana. Que el tipo de cambio se determine en los mercados financieros. Libertad absoluta para que entren las inversiones extranjeras directas. Que las multinacionales entren hasta la cocina. Desmantelemos las regulaciones internas, bajemos los salarios, demos vacaciones fiscales a los grandes grupos. Más globalización, más mercado. Esa sería, en fin, estoy un poco resumiendo, pero esta sería la respuesta del mainstream. No hemos llevado las políticas suficientemente lejos. No hemos sido suficientemente ambiciosos. Más madera. Pero lo que yo quiero plantear es que no se trata de más madera, como luego plantearé, se trata de cambiar sustancialmente la política económica. Llegado a este punto, y pasando a otra parte, ¿por qué aumenta la desigualdad? ¿Cuál es? En fin, dejo un poco lo que es mi pelea, o la pelea con el pensamiento económico dominante, y doy algunas claves que en mi opinión hay que tener en cuenta si queremos razonar cuáles son las claves, porque yo no lo atribuyo a la coyuntura. Vale, la guerra es un desastre. Están aumentando los precios, no solo de la energía, también de los cereales, también de los fertilizantes, los precios que no son ni cereales, ni fertilizantes, ni energía. Es un desastre. Y los salarios están creciendo como mucho el 2%, y la inflación está en el 9%, un desastre. Y la pandemia también lo fue, para la desigualdad. Pero quiero retener sobre todo, aunque luego me referiré a la pandemia de la guerra un momento, me quiero referir a las cuestiones, al mar de fondo, de por qué aumenta. Y aumenta, en primer lugar, por una cuestión cultural, aunque no la sitúo en el centro de todo. Y es que el relato dominante es muy fuerte. El relato de que lo público es una mierda, que lo público es ineficiente, que lo público es corrupción, que lo público es despilfarro, ese relato, dicho de muchas maneras distintas y convenientemente adornado con términos económicos elegantes, ese relato es muy fuerte, ¿no? El otro día comentaba esa historia de que los gobiernos no pueden gastar más de lo que ingresan, los gobiernos tienen que apretarse el cinturón. Ese relato, que a mí me parece bobo, a mí me parece simplón, a más no poder, sin embargo cala, repetido una y otra vez, continuamente, de muy diferentes maneras cala. Segundo, esto es un intangible, pero en los medios de comunicación y en muchos economistas es el pan nuestro de cada día. Continuamente se está deslizando, ¿no? Lo privado, qué bueno, qué eficiente, qué racional. La competitividad, ¿qué podemos esperar de lo público? Corrupción e ineficiencia. Este sería el segundo elemento, que han estado inspiradas en dos principios inamovibles. Inamovibles.
haya crecimiento o haya recesión, que es el principio de la austeridad, llamada austeridad presupuestaria. Me da rabia, aunque caigo una y otra vez, utilizar el término de austeridad, porque no es austeridad. Los gobiernos que han aplicado esta política no han aplicado una austeridad para los que han promovido la política de la deuda. Austeridad presupuestaria y salarial, que como antes decía, estas políticas han tenido un efecto tan dañino sobre la economía, han tenido un efecto contractivo, han reducido el gasto social, pero también han reducido el gasto productivo. Incluso hasta el Fondo Monetario Internacional, que no es una organización progresista, ha criticado a veces las políticas de represión salarial. Fijaros el lenguaje, lo importante que es. Iba a decir políticas de contención salarial. No, no han sido contención salarial ni moderación, han sido políticas de represión salarial. En tercer lugar, las políticas estructurales que sostienen estas políticas económicas de austeridad presupuestaria y salarial. Y la más importante de todas, no la única, las reformas laborales, ¿no? Esas reformas laborales que se han justificado con que el mercado de trabajo es un mercado y debe funcionar como un mercado. Y para que funcione como un mercado el Estado tiene que salir y el mercado tiene que entrar. Hay que desregular, hay que flexibilizar. Esto ha sido una bomba que ha lesionado los derechos de los trabajadores y ha desempoderado a los trabajadores. Estas reformas se han aplicado aquí y allá. Se han aplicado en España por gobiernos supuestamente de izquierdas y también por gobiernos de derechas. Y después, por supuesto, la privatización de lo público. A saco ha entrado. Luego me quiero referir a algo, porque aunque es verdad que está aumentando el gasto público, y yo lo agradezco, y en parte ese gasto público está aumentando porque hay mucho dinero procedente de Europa. Pero no solo hay que mirarlo desde esa perspectiva, más gasto público, yo lo miro desde otra, y creo que hay que hacerlo. ¿Quién se está llevando ese gasto público? ¿Quién está recibiendo esos millones y millones de euros y qué proyectos se está financiando? En cualquier caso, la privatización de lo público y la desregulación de los mercados financieros. Esto para mí es clave. Los mercados financieros sin regulación. Esto ha sido el euro. Podemos marear la perdiz y podemos hablar de la Unión Económica y Monetaria por arriba y por debajo. Pero la Unión Económica y Monetaria, sobre todo y por encima de todo, ha sido el triunfo de las economías fuertes y el triunfo del sector financiero de la economía. Con el euro, la desregulación financiera y el endeudamiento masivo vieron cómo se abrían las puertas de par en par. Un cuarto elemento, estoy señalando los factores que a mí me parecen estructurales en el aumento de la desigualdad. Un elemento que apenas se cita, y yo me pregunto por qué. Joder, ¿por qué no se cita, no se habla de él? ¿Y por qué los economistas no estudiamos más este asunto? Y es la oligopolización de la estructura empresarial. Es que el mercado no es mercado sin actores. Y esos actores son todopoderosos. Las grandes empresas, un puñado pequeño de 100 corporaciones, controla absolutamente todos los mercados. Y cuando hablamos de las exportaciones de un país, no estamos hablando de un país, Dinamarca o Suecia, estamos hablando de 5 grupos o de 6 grupos. Pero no solamente las empresas son grandes, no solamente son cada vez más grandes, sino que las conexiones accionariales y familiares en las empresas son cada vez mayores. Y por lo tanto este es un problema enorme. La concentración del capital, que ha aumentado con la digitalización, solo que es más a través de mecanismos intangibles. Ahora la concentración es mucho mayor que hace 3 años. Pero estamos entonces no solamente ante las manos visibles de los mercados, sino ante grupos que pueden fijar precios y pueden fijar normas, y que además son poderosos para impregnar las hojas de ruta de los gobiernos. Y las élites y las corporaciones, ambas, élites y corporaciones, han capturado los espacios públicos y la política. Es un escándalo, aunque sea un dato casi anecdótico, pero es un escándalo analizar la situación de las instituciones comunitarias. Es escandaloso. Los miles de lobbies que tienen sus sedes en el entorno de las instituciones comunitarias donde se toman decisiones.
miles de lobbies cuyos representantes de la industria agroalimentaria, de la farmacéutica, de la química, del carbón, del petróleo, etc., etc., que tienen las puertas abiertas para influir en las instituciones comunitarias. De hecho, los representantes de estos lobbies son muchas veces representantes políticos también, y los representantes políticos de las instituciones comunitarias, cuando las abandonan, vuelven a los lobbies. No es que haya puertas giratorias, es que no hay puertas en esos espacios. Esto es una cosa fundamental, y creo que también hay que decir, si hablamos de desigualdad, en fin, todo hay matices, por supuesto, y lo que yo planteo, claro que sí, pero hay que decir algo, es que la construcción europea, aunque uno cuando lee los documentos comunitarios, ¿no?, lo que plantea esos documentos comunitarios, que es, bueno, la cosa es turbulenta, pero avanzamos. El barco se mueve, y el barco se mueve en la dirección correcta. Y crecemos, y además hay convergencia. Bien, y yo lo que digo es que eso no es así. Claro, si medimos la convergencia de manera superficial, como yo creo que no hay que medirla, que es utilizando exclusivamente los indicadores nominales, por ejemplo el PIB per cápita, encontramos convergencia. Pero si nosotros medimos el esfuerzo de investigación, el gasto social, las infraestructuras, las especializaciones productivas, el nivel tecnológico, si nosotros metemos en el pack de análisis variables estructurales, la Unión Europea es un fracaso. No hay convergencia. Las divergencias se han acentuado, pero lo peor no es que se acentúen en un determinado periodo de tiempo. Lo peor de todo es que se enquistan. Y no hay políticas en la Unión Europea discutibles, utilizando los indicadores de pobreza absoluta del Banco Mundial para los países más pobres, los no tan pobres y los siguientes. Y es que la pobreza, utilizando los indicadores del Banco Mundial, es que la pobreza está aumentando, no está reduciendo. Y si yo, por supuesto, reparo en los perfiles productivos del África subsahariana y los perfiles productivos del norte de Europa, o de Estados Unidos y de los países pobres de Latinoamérica, la globalización no ha corregido las divergencias estructurales, también las ha enquistado. Esta es para mí esto para mí es lo importante, porque ahora diré algo sobre la pandemia y la guerra, pero esto para mí es lo importante, que la desigualdad, que hay muchos datos que apuntan a un escenario muy preocupante. La desigualdad tiene raíces estructurales. Si se acepta este diagnóstico, que por supuesto podemos discrepar naturalmente, si se acepta este diagnóstico hay que aplicar políticas que vayan a las raíces. Pero, ¿qué consecuencias tiene, resumidamente, muy brevemente, la pandemia y la guerra? Bueno, la pandemia abrió una ventana de oportunidad, esto es cierto, una ventana de esperanza. Se decía, la pandemia nos va a hacer reflexionar sobre los efectos adversos de las políticas neoliberales y de la globalización. Tenemos pandemia como consecuencia de esta globalización, y tenemos pandemia como consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas. Punto 1. Se decía también, la pandemia nos va a ayudar, nos va a estimular a enfrentar la crisis medioambiental. Punto 3. Se decía, la pandemia nos va a ayudar colectivamente a valorar lo común, lo que es de todos, en especial la salud pública, pero también la educación y los trabajos esenciales, entre comillas. Y la pandemia va a poner en el centro de las agendas de los gobiernos, decíamos, o decían algunos, y de las instituciones, políticas presupuestarias expansivas, orientadas a la reducción de la desigualdad. Decíamos eso, o algunos pensaban eso, pero la realidad ha ido en una dirección completamente distinta. La pandemia ha afectado de manera muy desigual, aunque se ha dicho no, el virus es democrático, y una leche, democrático. La pandemia afecta de manera muy desigual a grupos sociales y a países, sectores gravemente afectados por la pandemia es donde los trabajos más vulnerables estaban más representados. Las políticas económicas estructurales han quedado sepultadas, esas que se decía que se iban a aplicar por
por la necesidad, según señalaban unos y otros gobiernos, de restablecer la normalidad. Se decía, bueno, dejémonos de tonterías, ya vendrá más adelante los cambios estructurales, son bonitos, pero ahora ¿qué necesitamos? Necesitamos normalidad. ¿Y qué es normalidad? Normalidad es crecimiento. Y no repito lo que antes he dicho, mi opinión sobre las políticas pro crecimiento y cómo estas políticas nos llevan simple y llanamente a un callejón sin salida. Y el restablecimiento, por supuesto, el mantenimiento del status quo. Y los ricos de la pandemia han hecho un extraordinario negocio. No es que hayan ganado más, es que han hecho un extraordinario negocio. No solo las empresas farmacéuticas, que por supuesto, que han cogido el dinero y han corrido. El dinero público, con el que han financiado buena parte de sus investigaciones. ¿Y qué había de eso de liberalizar las patentes para que los países pobres puedan bla bla bla? No se ha hecho nada de nada. Y los resultados bursátiles de estas y otras empresas, empresas digitales, empresas farmacéuticas y otras, jamás han estado tan altos. Nunca las bolsas de valores han alcanzado valores tan espectaculares. Y el compromiso presupuestario, sí, por supuesto, ha habido más dinero público, pero ojo, reparemos en un pequeño detalle: dinero público obtenido con deuda, no obtenido con más progresividad tributaria. Claro, son 2 días. No, claro, se puede decir, y yo lo acepto, bueno, ¿por qué no aprovechar que los tipos de interés son tan bajos? ¿Por qué no aprovechar que el dinero es tan barato? Correcto, pero sostener toda una estrategia económica de cambio estructural en la deuda es un error. Es un gran error, porque no puede descansar una política económica progresista en los acreedores. No puede descansar. Y además hay que tener en cuenta que lo que ayer era dinero barato, hoy ya no es tanto. Y si la inflación se mantiene en los estándares que tiene en la actualidad, incluso aunque baje, es muy previsible que los tipos de interés de los bancos centrales suban. Y si suben los tipos de interés, la situación de las cuentas públicas será difícil. Porque ahora se pueden pagar los intereses porque los intereses son extremadamente bajos. Incluso hay intereses negativos. Pero si suben los intereses, las administraciones públicas tendrán un problema, porque habrá que pagar. Y no digo nada de las corporaciones, que de estas no se habla, pero también están en una situación súper delicada. Hay muchas corporaciones que no tienen liquidez suficiente para asumir los compromisos financieros. Son esas corporaciones que se las llama zombies, que ahora sobreviven porque la situación financiera es excepcionalmente privilegiada. Pero si esa situación cambiara, se produciría quiebra en cadena. Y los bancos que están vinculados a esas corporaciones. Bien, todo esto es así, pero ¿qué se ha hecho? ¿Qué política se ha aplicado en materia de progresividad presupuestaria? Sí, se habló en la Unión Europea, pero se habló para no hacer nada. Se habló del impuesto de transacciones financieras para gravar algunas de estas transacciones, se habló de un impuesto sobre la riqueza, se habló de aumentar el presupuesto comunitario, se habló de muchas cosas. ¿Y se ha hecho? Nada. Se ha dejado para más adelante. Es un peligro dejar las cosas para más adelante porque es ahora cuando la situación es de emergencia. Y sobre la austeridad presupuestaria, esa que ha hecho tanto daño, sobre eso, ¿qué reflexión hay? Pues la reflexión que hay es que en unos pocos meses se va a volver a lo de siempre. Esa es la reflexión que hay. Se introducirán algunos cambios, pero se volverá a lo de siempre. Claro, posiblemente no se volverá a las estrictas normas de antaño, a ese 3% de deuda y 60% de déficit. Pero el criterio de la austeridad presupuestaria ya lo exigen gobiernos como el holandés, el alemán, etc. Y se va a volver. Y las propias instituciones comunitarias contemplan ese escenario. Claro, la guerra todo lo puede cambiar y nadie es adivino, nadie tiene la bola de cristal. Pero hasta hace muy poco se hablaba de que en 2023, es decir, a la vuelta de la esquina, se va a volver a las normas de antes, que es, independientemente de dónde se queden los porcentajes, es la idea. Y la idea central es que la austeridad presupuestaria es buena para la economía.
austeridad presupuestaria que implica un sometimiento de los gobiernos, una cesión, en mi opinión, inaceptable de soberanía, inaceptable, porque no se trata solo de seguir unos preceptos presupuestarios, es que se trata de seguir unas normas presupuestarias y una política económica asociada a esas normas, y quien no las cumpla será penalizado. Es que la aprobación de los presupuestos comunitarios por la Comisión Europea exige de todos los gobiernos, y este también lo ha aplicado el gobierno nuestro, exige la presentación de un programa, y ese programa tiene que tener el visto bueno de las instituciones comunitarias. Y cuando se hablaba, bueno, ahora en tiempos de guerra, decir lo que voy a decir ahora casi es un absurdo, de que era necesaria una acción global, que la pandemia exigía de un compromiso, de una determinación de las instituciones globales. Bueno, ahora hablar de acciones globales es un sarcasmo. ¿Quién piensa? No, por supuesto se necesitan acciones globales para afrontar la pandemia y por supuesto para afrontar el cambio climático, que ya comenté el otro día que estamos ya en un escenario calamitoso, ¿no? El cambio climático, los objetivos, ya lo mencioné pero lo repito de nuevo, el objetivo de mantener la temperatura del planeta 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, ese objetivo, todos los científicos, el panel de científicos que elabora informes continuamente, dice que ya es imposible, ya es imposible. Es que aunque se aplicaran políticas muy severas o determinadas por ese objetivo, no se conseguiría. Es que ya estamos en el objetivo del 2%, o incluso algunos científicos hablan del 3%. Es muy interesante leer el último panel, el último informe de los científicos, porque es la primera vez hasta donde yo sé que hay como 15 o 16 menciones al término de crecimiento. 5 o 16 menciones. Los científicos no se habían pronunciado al respecto. Y es muy... no es que yo sea partidario, en fin, sé que es un tema que despierta polémica y que hay que discutir, pero me parece muy revelador que se planteen esos términos. Y la guerra que añade más madera a un tren que va sin conductor, porque la inflación, el otro día daba datos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, es simplemente insostenible. Es insostenible para los pobres, pero es insostenible también. El Instituto Nacional de Estadística, es que hay precios de productos muy básicos que tienen que ver con la energía, con la alimentación, etcétera, que están subiendo, en datos de marzo, que están subiendo el 50%, el 60%, el 30%. Es que la situación en este sentido es insostenible. Y me parece que es un muy mal dato, que es una carga de profundidad contra las políticas a favor del cambio climático, contra que exista una institucionalidad global que sea capaz de asumir los retos que le corresponden, el aumento estructural del gasto militar. Creo que eso prácticamente cierra todos los escenarios que estoy comentando ahora. Y las políticas estructurales, ¿qué decir de ellas? Las políticas de cambio de modelo productivo. Ahora, en una situación tan calamitosa, ¿de qué se habla? Se habla de que hay que crecer y después crecer y después crecer. Combustibles fósiles, gas natural, petróleo, etcétera. De esto que se habla, y esto es lo que yo creo que impregna ahora las políticas. Una mención breve sobre el pacto de rentas. Bueno, brevísima, porque he escuchado ahora mismo no recuerdo su nombre, al jefe de la COE, de la patronal, Garamendi. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¿No? Decir, o sea, primero, los salarios van a perder capacidad adquisitiva, porque la propuesta de Garamendi es pérdida de capacidad adquisitiva. ¡Qué escándalo! Cuando hay salarios, esos salarios que están, el 10% que percibe salarios más bajos y el siguiente 10% capacidad de compra. Y yo me pregunto, ¿y por qué no se actúa sobre los salarios de los de arriba? Y no encuentro una contestación. Esos salarios disparatados. Salarios, estamos hablando de 8 millones de euros, de 12 millones de euros al año. 7 millones de euros, pero que están creciendo. Es interesante ir al país, porque ha hecho ese resumen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y ha comparado los datos de 2021, son estadísticas de esta comisión.
ha comparado los datos de 2021 con los datos de 2020 y ha dicho, a ver, ¿cómo están creciendo? Y pone, salarios de los principales, salarios que más, los que más reciben. Después salarios de los siguientes, los que están en los consejos de administración. El salario medio de sus empresas. Ojo con este dato porque en estas empresas el salario medio no es tan bajo. No es tan bajo. No es lo que yo antes he utilizado otro criterio. Y resulta que los salarios de los de arriba están creciendo mucho más que la inflación. Pero ¿cómo se puede tener esta cara tan dura de aplazar la adaptación de los salarios a la tasa de inflación y permitir que los salarios de los ejecutivos, de los grandes accionistas, de las personas que están al frente de esas corporaciones estén evolucionando en esa dirección? Simplemente me parece inaceptable. Y esto es, desgraciadamente, claro, se ha hablado de pacto de rentas. No ese pacto que debiera unir a unos y a otros y con un criterio de solidaridad todos se esfuerzan. No, el Garamendi ya ha dicho lo que va a ser el pacto de rentas. O sea, ¿cómo entiende el pacto de rentas? Lo entiende como política salarial, no como política de rentas, porque las rentas son otra cosa, son salarios, pero también son patrimonios, son activos financieros. Las rentas es otra cosa y Garamendi nos dice, no, no os equivoquéis, vamos a hablar solo de salarios. Ojo, y vamos a hablar solo de vuestros salarios. Dejad los míos no los miréis. Vamos a hablar de vuestros salarios. Y una vez que hemos acotado el terreno de juego, mi propuesta es que pierdan capacidad adquisitiva. Y habla pero no solo también el director del Banco de España. Habla de que existe o puede existir una espiral salarios-precios. Es decir, suben los precios y eso hace que los salarios se activen y suban más que los precios y esto hace que suban los precios. Y yo me pregunto, ¿de dónde sacan los datos? Bueno, hay un bagaje ideológico que alimenta la producción empírica, por supuesto, pero ¿de dónde sacan los datos? Si es que en 2021 y también en 2020 los salarios retrocedieron incluso en términos nominales el salario medio de los trabajadores y mucho más en términos reales. No hay, y esta es una cosa que yo creo que los que queremos hacer economía crítica lo tenemos que decir, no hay espiral salarios-precios, es una invención. Y es una invención para atacar de nuevo las políticas redistributivas. No hay ninguna amenaza, en España por lo menos, de una espiral salarios-precios. Los precios crecen mucho más que los salarios. Y mucho me temo que ahora mismo no hay capacidad de protesta ni capacidad de presión en los sindicatos y en los trabajadores para invertir esta tendencia. Ojalá lo hubiera, pero tenemos una situación iba a decir de calma chicha, no es eso, y no quiero ser derrotista, pero la situación de la protesta social creo que está muy desactivada comparado con lo que se nos viene encima. Bien, y ya quiero ir terminando para decir, sí hay, en mi opinión sí hay alternativas, por supuesto, pero la alternativa depende, para mí tiene dos componentes. La alternativa solo puede descansar sobre la base de defender otra racionalidad económica. Esto para mí lo repito una y mil veces, porque parecería que las alternativas, para defender una alternativa me tengo que ir a la trinchera social y decir, no, no quiero hablar de economía, vosotros sois los que sabéis de economía. No, hay otra, y es lo que he intentado plantear, hay otra racionalidad económica. La vuestra no funciona, o mejor dicho, solo funciona para las oligarquías. Y hay otra racionalidad económica, para mí esa es la clave. Y reconocer, por supuesto, que avanzar, imponer esa otra racionalidad económica, depende, por supuesto, siempre es así. Y la economía tiene que reconocerlo, porque no estamos hablando de economía, sino de economía política, siempre depende de la correlación de fuerzas. Si yo hiciera un diagnóstico de que la desigualdad es el resultado, no sé, estoy pensando en Stiglitz, ¿no?, que es un economista majo, pero ¿no?, en el fondo, ¿qué dice Stiglitz? No, todo esto hay porque hay ineficiencias en el mercado.
¿no? Y por lo tanto corrijamos esas ineficiencias. No, yo estoy en otro punto. Por supuesto hay multitud de ineficiencias, porque los mercados nunca han sido eficientes en el capitalismo. Los mercados siempre han funcionado con ineficiencias, con asimetrías. Los precios nunca se han formado en mercados transparentes. Nunca ha habido competencia perfecta, por mucho que se enseñe en todos los cursos de las facultades de economía. Pero yo no estoy ahí. Yo estoy en que hay desigualdad no por las ineficiencias del mercado, sino por la lógica del mercado, que es un poquito distinto al razonamiento de Stigler. Y si este es el diagnóstico, entonces lo que hay que hacer es superar esa lógica del mercado. Y ya voy terminando. Yo soy muy partidario de activar, de que haya gobiernos y haya instituciones que activen un plan de emergencia económica y social, porque vivimos una situación de emergencia, porque el tiempo importa y el paso del tiempo no resuelve. Como eso es así, a mí me parece que es evidente, vivimos una situación de emergencia y tenemos que lanzar un plan sostenido en la equidad, porque sin equidad no es posible salir de la crisis. Fijaros, no estoy diciendo sostenido en el crecimiento para que desde ese crecimiento estemos en mejores condiciones para abordar políticas de igualdad. No estoy diciendo eso. Se puede decir, y hay economistas críticos que lo dicen, pero yo no digo eso. Yo digo que en el centro, en el kilómetro cero de la política económica tiene que estar la equidad. Porque sin equidad no funciona la economía. Y hay que actuar en muchos ámbitos. Lo voy a decir de manera resumida, pero podemos debatirlo. Hay que actuar en los salarios, mejorar, garantizar la capacidad adquisitiva. Yo soy muy partidario, y lo he dicho 1000 veces, en limitar los salarios altos y limitar las retribuciones de las élites, ¿no? A un porcentaje, digamos, entre comillas, razonable, aunque quién sabe lo que significa esa palabra. Es necesario actuar, en definitiva, en la predistribución, donde se originan las rentas. Hay que actuar para mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores y limitar los salarios de los de arriba. Y hay que atreverse, no se puede dejar para más adelante, como oímos una y otra vez. Hay que atreverse en la aplicación de una fiscalidad progresiva, porque ayer leía un informe de una institución, y es que el tipo efectivo real en España que pagan las corporaciones es del 8%, es del 8%. Es que España es un paraíso fiscal, es intolerable, y hay que aplicar una política progresiva, porque la renta y la riqueza y los patrimonios están extraordinariamente concentrados. Y por supuesto, ojalá Europa despierte del letargo y sea capaz de distanciarse de las políticas liberales, porque no solamente hay que aplicar eso en España, sino también en Europa. Y hay que aplicar también una política económica que ponga en el centro la sostenibilidad. Pero la sostenibilidad no es crecer, ¿no? Lo digo de manera muy resumida, aunque esto por supuesto es un pedazo de debate. No es crecer para que ese crecimiento abra las puertas a una agenda verde. No, no es eso. Es que la agenda verde es incompatible con el crecimiento, tal como se entiende. Es incompatible con este crecimiento. Por lo tanto, hay que revisar las bases de ese crecimiento, los pilares de ese crecimiento. No digo, por supuesto, que sea fácil, ni estoy ignorando que eso tiene costes. Lo que digo es que el coste, esa etiqueta verde, no resuelve, sino que incluso la generalización de ese Green Deal, de ese acuerdo verde, Green Growth, crecimiento verde, la generalización de esa política va a agravar los problemas de sostenibilidad, porque no existe, el crecimiento no es verde, ni el crecimiento con el modelo actual puede ser verde. Por lo tanto, hay que replantearse eso si es que queremos trabajar en alguna dirección, y hay que abordar reformas estructurales. Vamos a ver, diferentes reformas, pero hay que abordar el tema financiero. Ya sé que es complejo, que son medidas que hay que pensar mucho, pero hay que desfinanciarizar la economía. La economía no puede sostenerse en lo financiero. No puede sostenerse. Hay que sostenerla en otras cosas.
Hay que desfinanciarizar, significa que las estructuras financieras tienen que perder poder. Eso tiene que ver con los mercados opacos, con las transacciones sin activos, con muchas cosas. Yo creo que hay que desfinanciarizar, hay que desconcentrar la estructura empresarial con un potente sector público. No veo otra manera. No solo necesitamos movilizar, y ya estoy terminando, no solo necesitamos movilizar una gran cantidad de recursos públicos, no solo eso, por supuesto eso lo necesitamos, por eso digo la progresividad. Es intolerable que las grandes corporaciones no paguen impuestos, y no digo nada de los grandes patrimonios, que esto es un cachondeo, aquí y en Europa. Pero no digo solo eso, digo que los recursos públicos tienen que ir de la mano de un sector público. Este es un debate, pero en cuestiones como vivienda, educación, energía, finanzas, salud y cuidados. Ahí tiene que crecer el sector público. No se trata solo de que el sector público meta dinero. No, solo eso no. Por supuesto, no digo que no haya recursos para el sector privado, que ahora diré algo. Digo que el sector público tiene que crecer. Si nos creemos. Claro, si estamos simplemente pasando el rato, pues pasemos el rato. Pero si nos creemos que tienen que ocupar un papel las políticas de equidad y de sostenibilidad, ¿de qué otra manera? ¿De qué otra manera pueden avanzar estas políticas? Si no es con un potente sector público. Por supuesto, no digo cualquier sector público, un sector público transparente, democrático, que rinda cuentas. Soy muy partidario, también lo decía el otro día, de la condicionalidad. Pero no de la mala, de la que para mí es mala. Es decir, de la Comisión Europea imponiendo la aplicación de políticas de austeridad si queréis dinero comunitario. No de esa. No estoy hablando de la condicionalidad en el sentido de que las empresas que reciban dinero público tienen que poner sobre la mesa un plan. Y en ese plan tiene que haber objetivos concretos en materia de equidad de género, en materia de empleo, en materia de salarios, en materia de contención de las retribuciones de los de arriba. Tiene que haber un plan. No se puede regalar el dinero, como se ha estado haciendo. No se puede regalar el dinero a las corporaciones. El Banco Central Europeo ha regalado miles de millones de euros a los grandes bancos y a las corporaciones. Con la presunción de que ese dinero iba a ir a la economía productiva o a la economía social. Y no ha ido. ¿Dónde han ido esos miles y miles y miles de millones de euros? A los mercados financieros. Porque si no sabemos eso, entonces no entendemos por qué ha aumentado la cotización bursátil de las grandes corporaciones. Y el Banco Central Europeo ha dado muchísimo dinero a empresas cuyo modelo de negocio es quemar combustible. ¿Cómo es posible? Después, claro, es muy fácil. El papel lo aguanta todo. Y como en gran parte todo, casi todo es propaganda, lo aguanta todo. Después podemos hablar del Green New Deal o de la leche en verso. Pero el dinero del Banco Central Europeo se lo han quedado las grandes corporaciones. Y las grandes corporaciones lo han destinado, más del 95% lo han destinado a las bolsas. O a comprar sus propias acciones. Ojo, sobre esto no voy a entrar, pero es un tema, es un temazo. Dinero que reciben las grandes empresas que utilizan para comprar sus propias acciones. ¿Es un negocio malo? No, bárbaro. Negocio bárbaro. Porque los directivos, una parte de su remuneración variable, pero un porcentaje muy alto, está precisamente en acciones cuyo valor crece exponencialmente cuando aumentan los índices bursátiles de las empresas. ¿Eso es bueno para la economía? Que venga Dios y lo vea. Ahora, ¿es bueno para los ejecutivos que tenían esa retribución variable? Extraordinario. Yo soy muy partidario de introducir el debate de la condicionalidad, y ya lo he dicho mil veces, también el debate de la renta básica universal y ciudadana. Soy muy partidario de introducir eso. La sociedad necesita un colchón, pero un colchón no para quedarse dormidos, un colchón para ser fuertes, y un colchón para no perder, para no caer en las filas de la pobreza. La ciudadanía necesita un colchón, el colchón nos hace fuertes para negociar y para presionar.
Y en términos más generales, yo soy también partidario, aunque esto por supuesto, bueno, ni esto ni lo que he dicho, las instituciones, la lógica actual, yo creo que ahora mismo la deuda externa del tercer mundo no se puede pagar, es impagable, es impagable. Y las iniciativas que están tomando las instituciones internacionales son claramente insuficientes. No resuelven, porque se refieren exclusivamente a la deuda pública, a la deuda contraída con las instituciones internacionales. ¿Y la deuda privada qué? ¿Y la deuda a corto plazo qué? Estos países, muchos de ellos, he dicho, el 21% tenía una dosis, pero hay muchos, cientos de millones de personas que solo tienen una dosis en la vacuna. Y luego hablemos de la enfermedad, hablemos de que está controlada la pandemia. ¿Y cómo van a hacerse con la vacuna si la deuda externa les tiene completamente atrapados? Soy muy partidario, pero que muy partidario de una reestructuración de la deuda, muy partidario. Y soy partidario, por supuesto, de la liberalización de la patente, ¿no? Es inaceptable, es un escándalo que estén haciendo, bueno, ir a la lista de Forbes, por ir a algún sitio y mirar cómo ha aumentado la riqueza de los ejecutivos de las corporaciones farmacéuticas, que ya era mucha antes de la pandemia. Mirar lo que ha aumentado, su riqueza en bolsa y sus retribuciones. Bueno, yo creo, todo esto que, para mí todo esto es acción política. O sea, al final ¿en qué consiste? Consiste en que la gente nos movilicemos. La gente nos movilicemos y sepamos que hay solución. Yo no soy pesimista. O sea, vamos a ver. Que vamos a ver, lo digo porque el otro día alguien me dijo, es que eres pesimista, pues no lo acepto. No soy pesimista. No, lo que creo es que es necesaria. Primero es necesario entrar en los diagnósticos. De verdad, para mí es muy importante y ojalá podamos hacer más adelante, a la vuelta del verano, más sesiones. Es muy importante llevar el debate económico fuera de las universidades y fuera de donde lo tienen los técnicos. A mí me gustaría que el debate económico, ¿no?, de la buena economía, vaya a los espacios sociales. ¿No? Los técnicos saben mucho, qué bien. Las universidades, los profes hacen su trabajo, estupendo. Pero la economía, para que la economía crítica sea un factor de cambio, el debate económico tiene que ir a los espacios sociales. Y por supuesto tiene que llegar a los trabajadores. Porque es posible, es racional, es eficiente otra economía. Por supuesto que sí. No tenemos por qué tirar la toalla. Bueno, pues esto, si queréis abrimos... Creo que se tienen que ir los de poco tenemos para... No, son las 8:15. Perdonad, me he enrollado un poquito, ¿eh? Lo siento. 15 o 20 minutos. ¿Tenemos cuánto tiempo? 15 minutos. Tenemos 15 minutos. A ver. Venga, si queréis abrimos... Sí. Venga, 3 palabras. Que no has dado una charla, has dado 7 charlas. La cantidad de cosas distintas que has dicho. Quiero decirte, para bien, no para mal como crítica, sino que de todo lo que has dicho hay materia para hacer 4 o 5 charlas distintas un poco más llegadas a, ¿sabes? Un poco más debatidas y ya está. Vale. Sí. Yo quería decir que el asunto del TTIP no sé cómo se ve ahora todo ese proyecto que tenían los Estados Unidos y la Unión Europea. No sé en qué punto está. Vale. Sí. Bueno, yo era una reflexión. Vamos a ver, aquí todos los que estamos convencidos del tema. Poco podemos decir aquí que no sepamos. Pero me gusta que la gente se dé cuenta ya de que la Unión Europea y la globalización es un error, desde mi punto de vista y desde siempre, ¿no? Son cosas negativas para la población. Por otra parte, la empresa privada sin el Estado, sin lo público, no sería nada, porque toda la privada
crece en función de lo público. Lo público le cede todo lo bueno, todas las privatizaciones, todo a lo privado, y lo privado se forra, aparte de todo lo que puedan robar y que meten. Entonces, yo ahí también la movilización la veo totalmente, soy realista, milito, y sé que es muy difícil movernos ahora como estamos, porque estamos lo que estamos. Y lo que habría que hacer sí es cómo difundimos, por ejemplo, a mí cosas, tú has explicado pues muchísimas cosas, muy bien, pero claro, habría que, como ha dicho el compañero, en varias sesiones, ¿no? Porque si no la gente entendía. Entonces, cómo llegar a la gente, ¿no? Para explicarle, desde mi punto de vista, que la Unión Europea es negativa, que la globalización es negativo, que lo bueno es el proteccionismo y una política económica nacional, ¿no? Explicar eso, que en la universidad se estudia todo lo contrario, pero es que encima en la universidad hasta ahora ni hay debate ni asamblea. Yo cuando estudiaba en la universidad se hacían asambleas y se debatía con el profesor, ¿no? Y se ponía la cosa. Entonces, es cómo podemos difundir a la gente estas ideas más simplificadas para que la gente se entere. ¿Cómo podemos llegar al personal? Vale, pues sí. Ah, perdona, sí. Yo quiero preguntar, ¿cuántos miles y miles de millones ha mandado la Unión Europea para defender a los ucranianos? ¿Se sabe eso? Yo no. No sé si aquí hay alguien en la sala que... No tengo ni idea. El dinero enviado no tengo ni idea. Pero se supone que han mandado miles y miles y miles de millones en armamento para defender a los ucranianos, ¿no? Vale, bueno, comento... No, lo que pasa es que no dice la cantidad exacta, no la dice, pero no se dice, está llegando allí. Puede eso que repercuta en los precios de los cafés, que los montaditos valen €1 y ahora no lo han subido a 1,20. El mandar armamento a esa guerra que no nos interesa, puede ser que nos suban los precios de los combustibles y de tantas cosas. Bueno, comento, es verdad que lo de hoy era abrir distintos frentes, pero yo lo que he querido, aunque no sé si lo he conseguido, es trasladar el mensaje de que en toda la exposición hay un hilo conductor, que es la desigualdad. Si no lo he conseguido, mal, y si lo he conseguido, bien. Quiero decir, el hilo conductor de la desigualdad, cómo la entiende el pensamiento dominante, cómo la entiende también una parte del pensamiento crítico, la desigualdad, y cuál es mi posición al respecto. Cuáles son las causas de fondo y cuáles son las consecuencias económicas y sociales de la desigualdad. Y qué tipo de cosas tendría que tener otra política económica, que pusiera en el centro la lucha por la equidad. Eso es lo que yo he querido hacer, lo haya conseguido o no. Por supuesto, hay muchos temas y quizá a la vuelta del verano podemos hacer cosas más acotadas en otro formato, posiblemente, que sea más interesante para vosotros y vosotras. Más de debate, quizá con más gente, no lo sé, donde abordemos temas más específicos. Pero no he querido hacer un totum revolutum. O sea, eso no lo he querido hacer. He querido que todo tuviera, ¿no? un cuerpo, un análisis. El TTIP yo no lo sigo. Quiero decir, lo sigo como puedes seguir tú a través de los periódicos. Hay personas que sí están en la temática. Sí me atrevo a opinar de que los acuerdos internacionales de este tipo, acuerdos comerciales, se están introduciendo con muy poco debate, ¿no? O sea, se están aprobando con muy poco debate. Y dentro de las instituciones comunitarias también, sectorias de la Unión Europea y la capacidad de intervención de los estados, de los tribunales nacionales, en aras de tribunales o de espacios transnacionales, que es donde precisamente los grandes grupos tienen más influencia con sus equipos jurídicos. Repito, hablo por hablar, pero esa es la impresión. Sí, quizá Lourdes pueda comentar algo más. Hay movimientos como ATAC y hay una plataforma que se está encargando de este tema, pero lo que quería decir no es el momento, porque queda tiempo, que a lo mejor sí podríamos hacer una charla. Claro que sí. Hay muchas personas, es un tema muy importante. Reíros del CNI cuando decían que podían entrar con un boli y dejaban los móviles en tal, cuando en la Unión Europea
se abrió las puertas a determinada gente, eurodiputados y eurodiputadas, para que hubieran esto, eran las mismas condiciones. No podían grabar, fotografiar ni hacer nada de esto, porque es absolutamente opaco, pero quizás, si os interesa, podríamos ir pensando en organizar Claro que sí. aquí mismo una charla, porque hay gente, Omar, por ejemplo, que sí conocen el tema, Claro. o sea que Y a mí me si parece... parece interesante, lo es, ¿eh? Sí. Por ejemplo, la pasta que se ha llevado Florentino con todo el tema este de la Costa Brava, ¿cómo se llama? De la plataforma, sí, Sí, el Castor. La pasta que se ha llevado viene un poco por las cláusulas que se condicionan en los acuerdos de las multinacionales con los estados. Están obligados a indemnizarles aunque la culpa sea de ellos. Hay cosas muy importantes ahí que yo creo que podríamos a lo mejor pensar, si os parece bien, en una charla nueva. Sí. Hay otro tema que señaló el compañero que a lo mejor también daría lugar a una charla. Vamos a ver, a mí me parece fuerte decir que la construcción europea y la globalización son un error. Para mí sí. Que te doy mi opinión. O sea, no digo... Vamos a ver, digo que habría que discutir, que es un tema. Ya sé, o sea, es tu opinión, pero a mí me cuesta mucho... o sea, es un debate que yo creo que hay que abordar con cuidado, porque, en mi opinión, aunque la construcción europea, llamada construcción europea, ha seguido una deriva y está atravesada de contradicciones y de límites, siendo eso cierto, para mí es evidente, sin embargo, creo que es muy necesaria una acción europea y global para abordar los problemas que son urgentes. Y yo no, personalmente te digo, yo no levantaría la bandera ahora mismo, reconociendo todas las insuficiencias y carencias, yo no levantaría la bandera de arremeter contra las instituciones comunitarias. Yo sí defendería la necesidad de una acción global y europea, y me cuidaría muy mucho de, en nombre de la crítica, o apelando a la crítica a Europa y a la globalización, me cuidaría muy mucho de defender el proteccionismo. Así en general. Así en general. Ya sé que todo esto, digo, que es un debate, ¿no?, que también podemos ver en sesiones posteriores y quizás se pueda discutir un tema monográfico. No, a mí ese me gustaría mucho. Un tema monográfico, la construcción europea, ¿no?, o la deconstrucción europea. Pero yo entro en ese tema con cierta cautela, para no situarme en espacios donde no creo que estén las alternativas. Las alternativas donde se sientan cómodas y puedan pelear las clases populares. Entonces, bueno, que es un temazo que, no sé, a la vuelta quizá... Simplemente te digo una cosa. La Unión Europea es un organismo antidemocrático. Te lo podría demostrar. Entonces ya, si estamos de acuerdo con organismos antidemocráticos, porque la Comisión Europea es antidemocrática y todo en general, ya para mí es negativo, aparte de que podemos discutir todo lo que quiera. Pero vamos, lo dejo ahí. No, que bueno, que sí, que es un tema que, bueno, si Lourdes y la Casa de Cultura pues hace una programación a la vuelta del verano de cosas de economía, ¿no?, del TTIP y de otros temas que se pueden hacer, yo siempre estoy por la labor, ¿no?, me gusta mucho este tipo de iniciativas, ¿no? Pues yo creo que lo tenemos que dejar. Bueno, gracias.